Bueno, gracias al Señor por la oportunidad que nos da de seguir estudiando los 10 mandamientos que estamos yendo uno por uno estos domingos por la mañana. Para aquellos que nos visitan y ponerlos en el contexto, es lo que hemos estado estudiando. Por lo tanto, si hoy usted siente que una parte de la clase asume, ¿verdad?, algo que ya se ha dicho, es porque precisamente en las semanas anteriores hemos estado estudiando acerca del divorcio como un aspecto que está íntimamente relacionado con el séptimo mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Pero antes, un pequeño paréntesis, quiero iniciar con una disculpa respecto a un vicio de lenguaje que he estado cometiendo. Entonces, claramente es por no tenerlo presente y es muy común, y es respecto a la pronunciación de la palabra cónyuge. Entonces, a veces yo lo digo con la G dicho de manera suave, cónyuge, y no es cónyuge. Entonces, gracias al hermano que me hizo la observación. Usualmente yo trato de tener cuidado con este tipo de asuntos, pero esa no la tenía en el radar, ¿verdad? Y recordando la regla básica de la escuela, G con E, sin U en el medio y sin diéresis, se pronuncia de manera suave en esa versión al final. Ahora bien, aprovecho esa palabra y la observación porque, volviendo a nuestro texto más relevante, ¿verdad?, de los que hemos estado estudiando en Mateo 19, esa es precisamente la expresión que Cristo utiliza en Mateo 19:6, cuando dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No se aprecia, ¿verdad?, en la traducción, pero en el griego la expresión que tiene es la equivalente que tenemos en el español, de estar compartiendo un yugo, cónyuge, ¿verdad? Entonces, la Biblia textual, por ejemplo, lo traduce: por tanto, lo que Dios unció al mismo yugo, no lo separe el hombre. Y eso es simplemente como esa nota característica, ¿verdad?, que a veces por el uso de las palabras en el tiempo nosotros olvidamos su origen, y eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Cuando uno está unido en matrimonio. O sea, son dos personas llevando el mismo yugo. Sí, como un buey con una vaquita, ¿verdad?, llevando un mismo yugo. Estamos unidos por ello. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hemos partido? Y cuando digo hemos, es porque lo hemos estado estudiando. No sé a cuántos habré convencido, ¿verdad?, de la postura que he buscado presentar. Y ya he sido también franco con varias de las limitaciones y algunas objeciones al respecto. Pero entonces, volvamos a ese principio general que buscamos establecer en Génesis 2:24. Hemos visto que Cristo es como primeramente responde la pregunta con respecto al divorcio. ¿Por qué? Porque esa no es la intención original, ese no fue el diseño al principio, sino que lo que Dios unió en el mismo yugo no debe ser separado. Pero yo creo que limitar la respuesta de Cristo en adelante, de lo que él sigue respondiéndole a los fariseos que le cuestionan: pero entonces, ¿por qué mandó Moisés, verdad? Y ellos usan intencionalmente esa palabra. Moisés no mandó a divorciarse. No está respondiendo simplemente a un caso de la ley judía que ya no aplica para nosotros, porque estaríamos nosotros diciendo, como nosotros confesamos, que aquellas leyes civiles que fueron dadas a Israel, aunque ya no son vigentes para nosotros en su aplicación directa, ¿verdad?, tal y como le fueron dadas a Israel, sí contienen principios para nosotros. Entonces, aún el hecho de que en la ley dada a Israel hubiera provisión para el divorcio, nos establece a nosotros también un principio. Y también, como decía hacia el final, debemos reconocer que la dureza de los corazones permanece. No solamente fueron los israelitas duros de corazón, esa es la condición del hombre. Y cuanto más para nosotros, ¿verdad?, como se ve reflejado en el hecho de la cantidad de divorcios que se siguen dando día con día, como luego también el hermano Jeffrey nos compartió unos números respecto a Costa Rica. Y Cristo, quien no manda el divorcio, sí deja entonces una provisión para su pueblo a través de esta enseñanza directa en Mateo 19 y a través de los apóstoles, para que en ciertas circunstancias un creyente pueda separarse sin casar, y en otros casos pueda separarse y
y pueda casarse de nuevo. Esa es la que he buscado presentar. Como les digo, también soy franco, completamente transparente. Hay quienes entienden que ese Cristo llamó a libertad. Algunos entienden que también está dándose una situación adicional para que incluso la persona se pueda casar. No es mi convencimiento. Ahora, debe concluirse que para los de la postura más restringida, no está quedando entonces, si no hay divorcio en absoluto en ninguna circunstancia y solo la separación como la establece Pablo, cuando es que el incrédulo no quiere vivir con el creyente, no está quedando entonces provisión para la parte ofendida, incluso ante reiteradas afrentas por parte de un cónyuge infiel. Se puede responder ante esto, ¿verdad? Dirán que es que estamos llamados a perdonar las veces que sean necesarias. Pero como se ha dicho, el perdón no debería excluir la posibilidad de una separación de quien, en este caso, separarse de quien sería un ofensor impenitente y por lo tanto un incrédulo que no consiente en vivir conyugalmente y ha efectivamente roto el pacto matrimonial. Hermanos, ¿es el tema difícil? Claro que sí. O sea, si quieren que les añada todavía otro ejemplo más de qué complicado es. Esto lo vemos reflejado también en nuestras confesiones de fe. La que nosotros tenemos, que es la segunda confesión bautista de fe de Londres de 1689, para los que son a veces más curiosos y quieren ir a comparar, verán que hay una diferencia también muy palpable con el capítulo 25. Para nosotros el capítulo 25 se llama del matrimonio. En la confesión de Westminster se llama del matrimonio y del divorcio. ¿Y esto por qué? Porque hay una parte extra en el párrafo 4 y el párrafo 5 y 6 que están en la confesión de Westminster. En la nuestra solamente hay 4 párrafos. Y del párrafo 4, con ese agregado, bueno, ellos dirían no es agregado, ustedes le quitaron, ¿verdad? Dice lo siguiente: el hombre no debe casarse con ningún familiar de propia sangre, ni con un familiar de su esposa, que sea la más cercana en sangre. La mujer tampoco debe casarse con sus familiares de su propia sangre, ni algún familiar de su esposo que sea el más cercano en sangre. Este párrafo es sumamente interesante, ¿verdad? Porque está siendo explícito que el levirato ya no aplica para nosotros. Y no crean, todavía hasta no hace mucho, unos ciento y resto de años, habían ciertas legislaciones al respecto donde querían también que el hermano le levantara descendencia a la hermana, como se hacía en los tiempos bíblicos. Entonces este párrafo viene a hacerlo todavía más explícito que eso no debería hacerse, que la mujer no está obligada entonces que si quedó viuda a tener que casarse con un pariente cercano o con el hermano del difunto. Párrafo 5. El adulterio o la fornicación cometidos después del compromiso, si son descubiertos antes del matrimonio, dan ocasión justa a la parte inocente para disolver el compromiso. En el caso de adulterio después del matrimonio, es lícito para la parte inocente presentar demanda de divorcio y después del divorcio casarse con otra persona como si la parte ofensora estuviese muerta. Párrafo 6. Aunque la corrupción del ser humano sea tal que le dé aptitud para estudiar argumentos para separar indebidamente a aquellos que Dios ha unido en matrimonio, traducción moderna, el que está buscando siempre cómo separarse, sin embargo, nada, excepto el adulterio o la deserción obstinada que no puede ser remediada por la Iglesia o el magistrado civil, es causa suficiente para la disolución del lazo matrimonial. Si este fuese el caso, debe observarse un procedimiento público y ordenado, y las personas involucradas en este no deben ser dejadas a su propia voluntad y discreción en su propio caso. Entonces, esto es todo otro tema de estudio. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia? Bueno, para los que están en el seminario, aquí hay un buen caso, ¿verdad?, para una futura investigación. ¿Por qué la omisión? Bueno, basta saber que los bautistas no fueron los primeros en omitir realmente esos párrafos y esa sección adicional del párrafo 4. Realmente esa diferencia ya se encuentra en la Declaración de Saboya. Ahora, ¿por qué está esa diferencia? La diferencia está en el texto que se empleó. O sea, la historia de la Confesión de Westminster también es interesante. Lo que
a grandes rasgos lo que sucede es lo siguiente. Está una primera edición que tiene estos 6 párrafos, y no solamente esto, sino otros cambios, ¿verdad? Pero esa versión no fue aprobada por el Parlamento, pero fue la que empezó a distribuirse, sobre todo en Escocia. Y en Escocia se empezó a imprimir y así llegó hasta nuestros días. Esa es la que conocemos como la Confesión de Westminster. Pero hay una segunda edición de la Confesión de Westminster que ya no los incluye. Porque la versión que aprobó el Parlamento, por ejemplo, en este párrafo, en este capítulo 25, se quitaron esos 2 párrafos y esa sección también del párrafo 4. Y entonces, Saboya y la Confesión Bautista toman es la versión aprobada de Westminster, no la versión que estaba circulando libremente en Escocia. Eso, a grandes rasgos, es como lo entiendo. Como les digo, se necesita más estudio, no tengo todo el tiempo para estudiar a fondo esto, porque ya es un tema secundario a la luz de lo que estamos estudiando. Pero es así en general como se entiende la diferencia. Había una versión que lo tenía, circula libremente en Escocia, y está la versión aprobada por el Parlamento, que es luego la que se utiliza para Saboya y para los bautistas. Entonces, ¿por qué razón esa no está? Por ejemplo, Saboya en su prefacio dice lo siguiente, al respecto de esto y otros cambios. Dice que estas modificaciones se dieron porque se trataba de afirmaciones tan dudosas y tan impropias de una confesión de fe, que las honorables cámaras, en su gran sabiduría, consideraron oportuno dejarlas de lado, no habiendo nada que tienda más a aumentar las disensiones entre los hermanos que determinar y adoptar la manera de su diferencia bajo un título tan alto como para ser un artículo de nuestra fe. En pocas palabras, unos no vieron apropiado que se incluyera un aspecto relacionado con el divorcio, con el título de que esto es lo que confesamos todos y que nos une como una misma fe. Y por lo tanto se dejaron estos puntos divisivos por fuera, entre ellos los que tienen que ver con el divorcio. Entonces, hermanos, todo esto se los menciono para que vean todas las ramificaciones que el tema tiene. He buscado presentarlo con la seriedad debida, he sido franco con las objeciones y reconozco que se pueden ofrecer otras interpretaciones a los textos seleccionados. Por ejemplo, habrá quien diga que la mujer en número 5 realmente moría, que ella no simplemente quedaba como maldición en el pueblo, sino que esa maldición representaba que ella muriera. Que el término en Deuteronomio 24:1, en la Septuaginta, por ejemplo, es el término asquemón, no porneia. La cosa indecente, ahí el término que se utiliza no es porneia, es asquemón. Sin embargo, igual, respondiendo a esa objeción que dice, es que vea, Deuteronomio 24:1 no habla de que la cosa indecente sea una porneia, sino un asquemón. La Septuaginta usa asquemón solo en otro lugar. ¿Y dónde es? En Génesis 34:7. ¿Para referirse a qué? Para referirse del acto vil que Siquem cometió contra Dina. Entonces tenemos que ver que el uso de esa palabra, el único otro ejemplo que tenemos en la Septuaginta es que se empleó para hablar de una violación, un acto sexual que se perpetró contra Dina. Pero al final del día, el peso de las palabras de Mateo 19 no se puede ignorar diciendo que no es una excepción. Es que al final de cuentas, el a no ser por es demasiado claro y es ahí donde en mi conciencia, a la luz de la palabra, estoy atado. O sea, ¿cómo más le puede dar usted vueltas a esas palabras para interpretarlas de que Cristo no está diciendo que si usted se divorcia a no ser por fornicación y se casa de nuevo, si no es por eso, usted adultera? Ese es el sentido más llano cuando uno lee esas palabras y que por lo tanto involucra estudiar todos los demás otros textos para entender mejor cómo esta enseñanza de Cristo armoniza con todo lo demás. Pero de nuevo, si por la palabra somos convencidos de lo contrario, que así sea. Y si llega a ser en mi caso, así también será. Pero por ahora, es como he buscado presentar el tema. El divorcio no es un mandato. Y esto lo han entendido hermanos entre nosotros que han perdonado o que en algunos casos, a pesar de haber perdonado una infidelidad y que siguen juntos, hay otros que siguen esperando una reconciliación y no están buscando la manera de separarse, aunque la otra parte no esté dispuesta a hacerlo. ¿Y qué están haciendo ellos? Ellos están haciendo bien. Están en su completa libertad de no rendirse hasta ver el día en que el Señor les conceda estar nuevamente juntos.
¿Por qué? Porque el divorcio no es un mandamiento. El mejor término que he buscado emplear aquí es una provisión para la parte ofendida cuando ve que realmente ese vínculo matrimonial ya no es posible que sea restaurado, a pesar de que pueda perdonar la ofensa. Ahora bien, respiro hondo, cerramos el tema del divorcio, pasamos a los hijos. El punto de este mandamiento también, y sobre todo el mandato cultural, es que el Señor nos manda también a fructificar y multiplicarnos. Entonces tiene que ver también con los hijos. Ahora, la parte de lo que es la disciplina de los hijos ya la abordamos en el estudio del quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, como vimos, ese aspecto de honrar de aquella parte que es llamada la parte superior y la parte que es llamada inferior, no es solamente en una dirección, no es solamente que los hijos honran a sus padres, sino que los padres también tienen deberes para con sus hijos. ¿Cuál es ese deber primordial cuando ellos están en sus edades más tiernas? Es la instrucción y disciplina en el Señor. Y los padres igualmente seguiremos vinculados con nuestros hijos por el tiempo que el Señor nos tenga con vida y a ellos también. Entonces, eso ya lo estudiamos en parte con el quinto mandamiento. Aquí lo que vamos a preguntarnos son otras cosas. ¿Y qué con los métodos de reproducción asistida? ¿Qué con los métodos anticonceptivos? ¿Cuántos hijos se deben tener? Eso es lo que debemos ver nosotros en el caso de Génesis 1:28, cuando el Señor nos dice que debemos llenar la tierra. ¿Quiénes están llamados a cumplir ese mandamiento? Claramente Dios lo está dando como un mandamiento a la humanidad, es decir, en general, pero no es un mandamiento que cada uno a nivel individual esté obligado a cumplir según las circunstancias que el Señor haya provisto para cada uno. ¿Por qué? Porque obviamente el que esté soltero no está llamado a llenar la tierra. Hacerlo sería pecar contra el Señor. Debería estar claro. Tampoco si por medios naturales un matrimonio no puede concebir hijos. Bueno, es claro que en particular, al menos por esa unión natural del hombre y la mujer, no está siendo la manera en que van a poder cumplir ese mandamiento. Pero en términos generales, el Señor nos puso a nosotros, ¿para qué? No solo para sojuzgar la tierra, sino para llenarla, es decir, tener hijos. Entonces, no todos a nivel individual pueden cumplirlo. Pero los que nos casamos y estamos en capacidad de tener hijos, tenemos que responder en cómo estamos guardando esta parte también. No es la finalidad exclusiva de las relaciones íntimas que siempre se procure que haya concepción. Eso también lo podemos ver por otros pasajes de la Escritura. Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios, tienen, ¿verdad?, mucho del marido y la mujer disfrutando el estar juntos. Entonces, no es que siempre que el marido llega para estar con su mujer, es porque intencionalmente están buscando un hijo. Y que la actitud debe ser, y vamos a tener hijos y todos los que se puedan. No, quiero estar con ella y ella quiere estar conmigo. Pero es parte de lo que debería buscarse también, el tener hijos. No simplemente nos casamos para estar disfrutando de las relaciones íntimas. O sea, hay un gran peso que tiene que defender aquellos que se casan y que abiertamente, intencionalmente, y que así lo hablaron incluso cuando se casaron, no vamos a tener hijos. Sí dicen ser creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué si el Señor te está mandando a llenar la tierra? Es esta parte la que tiene que dar los argumentos. Porque el peso que nos muestra la Escritura es que en ellos tenemos una bendición, y no solamente una bendición, sino también en un sentido una obligación. Pero hay que enfrentarse con preguntas. Si estamos convencidos, sí, el Señor nos llama a tener hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud al respecto? ¿Son pecaminosos todos los métodos anticonceptivos? ¿Está bien el uso de la fecundación in vitro? Esas son las preguntas que en nuestros días surgen. Los patriarcas entendieron muy bien que es de Dios el abrir o cerrar la matriz. Vamos a Génesis capítulo 25. Génesis 25, 21.
leemos lo siguiente. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Entonces, claramente, Isaac ora al único que podía hacer algo al respecto. Él entiende que es del Señor abrir o cerrar la matriz. Los hijos son, en un sentido, deberían ser respuesta a nuestras oraciones al Señor, de que deseamos ser padres y que deseamos que nos dé hijos. La esterilidad, por el contrario, se presenta como una maldición, como una situación de castigo de parte del Señor incluso. Vean Éxodo capítulo 23, versículo 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. ¿Qué se ve aquí como parte de esa bendición del Señor? Bueno, el hecho de que los embarazos lleguen a término y de que las mujeres en sí mismas puedan concebir. Y obviamente también el Señor dando muchos días sobre la tierra. Deuteronomio 7:14. Deuteronomio 7:14. Bendito serás más que todos los pueblos. ¿Por qué? Porque no habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Amén. Esa es la bendición del Señor. Un pueblo que se multiplica, que puede tener hijos para criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y por supuesto, no podemos tener una mención al tema sin citar el Salmo 127, ¿verdad? Donde nos dice que los hijos son claramente herencia del Señor. Dice el Salmo 127, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahora vean, es posible, este salmo hay que entenderlo apropiadamente. Dice cántico gradual para Salomón. Algunos van a leerse aquí en algunas versiones, cántico de Salomón. Entonces, ¿qué es lo que se está edificando aquí? Si Jehová no edificare la casa. Aquí hay connotaciones que van más allá de la lectura superficial. Es decir, edificar un reino para el Señor. Y donde un pueblo que se multiplica es una bendición para el rey, porque significa más súbditos, más sujetos del reino que pueden defenderlo. Entonces, es muy probable que eso también esté en el panorama. Eso no resta la lectura natural primera que usted, ¿verdad?, lee esas palabras y lo que usted dice, bueno, eso está hablando de la familia. Bueno, sí, está hablando de la familia, pero no debemos olvidar ese sentido de la familia extendida, ¿verdad?, de la familia de la fe. Cuantos más seamos, mejor. Aunque ahora ya no estamos llamados a defender una tierra en particular a través de la guerra y guardando las puertas de una ciudad, muchos de esos elementos todavía debemos trasladarlos para nosotros. Qué bueno es que el pueblo del Señor tenga hijos y los críe en los caminos del Señor para que siga habiendo quienes defiendan la verdad de Dios. Ahora bien, en esa lectura primaria, y cuando nos ponemos en especial en aquella época, claro que era muy bueno para un padre tener muchos hijos. Eran más manos para trabajar, más manos para el campo. También muchos morían, también eso no lo podemos olvidar. Entonces, cuantos más hijos, mejor. Era una garantía para el padre, para el sustento de todos y también para protegerlo a él de los enemigos. Ahora, nosotros no estamos en esa situación, pero el principio permanece. Los hijos son una herencia de Jehová. La pregunta es, ¿con cuántas flechas vamos a llenar nuestra aljaba? ¿Y con cuánto se llenaba una aljaba? También eso es variable. ¿De cuál aljaba se estaría hablando acá? ¿Con cuántas aljabas salía uno a cazar o a la batalla? Pues claramente usted iba a llevar todas las que pudiera. Pero bueno, como les digo, dependiendo del tipo de aljaba y del tipo de situación de la que se esté hablando, los números siempre van a ser
no menos de 5 o 6 flechas. No menos de 5 o 6 flechas. Y algunas aljabas, por supuesto, les cabían 15, algunas 30. Entonces, si uno quiere hablar de los hijos como flechitas, entonces 30 flechitas parece un número bastante grande para poder alcanzarlo. O 15. Para eso nos parecen cifras como quizás ya de 50, 60 años para atrás, de los que todavía podemos decir que tenemos 6 tíos y 9 tías y por ambos lados, ¿verdad?, de la familia. Entonces, ¿qué debemos nosotros entender por esta bendición y de llenar la aljaba? De hecho, existe en inglés, existe ese movimiento llamado así, aljaba llena. ¿Verdad? Eso es, trate de llenar la aljaba. Trate de tener todos los hijos que pueda. Entonces, nosotros no debemos responder claramente ante esta situación de manera cínica y simplemente decir, bueno, es que no voy a tener 10 hijos. ¿Cuáles son las razones para las que no estarías buscando tener más hijos? ¿Vamos a responder en términos meramente económicos? ¿O simplemente por el contexto histórico? Es que no, como eso era antes, ¿verdad? Como se acaba de decir, es que los niños morían y había que trabajar el campo y salir a cazar, entonces cuantas más manos mejor. Eso no son nuestros días. Es cierto, las circunstancias han cambiado. El simple hecho, ¿verdad?, de mayor escolarización y de requisitos para poder trabajar, ya eso empuja las edades en las que las personas empiezan a tener hijos, todo eso está claro. Pero de nuevo, nosotros estamos partiendo del hecho de que hay un mandato, llenar la tierra, y hay una bendición asociada también de que los hijos son herencia del Señor. Y yo estoy seguro que quizás para muchos que ya ahora son padres, que antes de ser padres, cuando quizás escuchábamos al respecto, nosotros nos sosteníamos con firmeza, ¿verdad? No, sí, por lo menos 4, a todos los que el Señor quiera enviar. Pero cuando nace el primero y caemos en cuenta de la responsabilidad que es la paternidad, el pensamiento puede cruzar nuestra mente, y debo tener más. Y debo tener más. Porque cambia, realmente cambia. En mi caso siempre recuerdo cuando nació el mayor, bueno, después de que estuvo un rato en la incubadora y la enfermera lo estuvo viendo, llegó ese momento en que me lo dio en los brazos y me dijo, tenga papá. Yo dije, pues, ¿qué sí? ¿Qué voy a hacer? Por supuesto estoy feliz, pero es que es ahora mi responsabilidad, ya simplemente no puedo ponerlo a un lado, ya no le puedo decir allá, no, siga viéndolo un ratito más, no, tenga papá. Ya ahí cambió la vida por completo. Y luego, por supuesto, vendrán las otras situaciones comunes con las que nos podemos identificar, de las noches de insomnio, de los problemas para comer. Pero vamos nosotros a comprar la mentira del mundo, de que los hijos son un obstáculo, de que vamos a querer limitar cuántos hijos el Señor nos puede dar, no por razones médicas, ni por circunstancias providenciales como la edad a la que nos casamos o la edad que tenemos y riesgos asociados con embarazos a partir de cierto momento o algún otro historial médico. Porque si hay bendición, ¿por qué estaríamos siendo desobedientes al Señor? Dios en su soberanía dará los hijos que quiera dar. Eso debe estar claro. O sea, el Señor sigue siendo soberano. Pero cada uno debe contestar si está planificando para la gloria de Dios o por su propia comodidad. Yo no olvido también en una de esas sesiones en el EVAIS de preparación para, ya se me olvidó, para dar a luz, no sé, tengo un nombre ese curso. Bueno, ese curso, recuerdo a la enfermera que estaba diciendo lo siguiente, bueno, papitos y mamitas, ¿verdad? Si este es el primero, quizás piénsenlo, ¿verdad? Si quieren operar. Si es el segundo, les aconsejo que se operen, ¿verdad? Y porque eso era para ellos, o sea, como uno, porque a veces se antojan por buscar el hermanito. Y ya más de 2 ya son, bueno, quizás no es aconsejable tener más de 2 hijos. Pero eso es el mundo. Ella no dio ningún otro argumento, simplemente partió del hecho que eso, si tiene un hijo, bien, y 2 como mucho, y ya. Para que hicieran la solicitud, para que ahí mismo entonces hicieran el procedimiento.
Las estadísticas globales también son claras en la tendencia a tener pocos hijos en todos los países, incluso en los más poblados. Por lo que el argumento de algunos de que hay peligro de una sobrepoblación realmente no es cierto. O sea, la humanidad, de seguir esta tendencia, simplemente va a alcanzar un punto máximo de habitantes y después de ahí lo que se viene es un gran declive. Un gran declive. Y es interesante que en un documental que observaba, incluso familias musulmanes que llegan a Europa, ¿verdad?, que en sus países quizás tendrían más hijos, no pasaba mucho tiempo para que los que nacen ahí adopten también la forma de vivir del lugar donde están. Y estas mismas familias musulmanes, la siguiente generación, ya tampoco tiene muchos hijos, si es que los tienen. Por eso les digo, es en general una tendencia en toda parte. Cada vez seremos menos y más ancianos. Entonces, gracias al Señor por lo que hemos visto entre nosotros, por la gran cantidad de bebés e hijos que hay. Pero este sentir que debe prevalecer entre nosotros, que los hijos es una bendición, hermanos y amigos, tenemos que transmitirlo también a los niños que estamos criando. No solamente por enseñanza verbal, sino de ejemplo. ¿Qué es lo que ellos ven en nosotros? ¿Están viendo que para papá y mamá somos como un estorbo o una carga para que ellos puedan hacer otras cosas? ¿O que realmente estamos agradecidos con Dios por las vidas de ellos? Y que disfrutamos la ardua, sí, pero la bendición de ser padres. Es eso lo que estamos transmitiendo, no solamente de boca, sino en cómo estamos viviendo. Somos nosotros los llamados a ser los que les enseñen a ellos a guardar el camino del Señor, como veíamos el domingo pasado en Génesis 18. Nosotros debemos ser los que instruimos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y si los cristianos dejamos de tener hijos, entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias a futuro? No debemos comprar esta tendencia generalizada de tener pocos hijos y de verlos como si fueran realmente solo una carga, y solamente eso. Una carga económica, una carga emocional, y no la bendición que hay en tenerlos y en criarlos para el Señor. Entonces, habiendo establecido esto, ¿qué de los medios para planificar? Recuerden, la primera pregunta que todo matrimonio debe contestar: ¿estoy planificando para la gloria de Dios? La decisión que estamos tomando de cuántos hijos tener es porque estamos considerando la gloria de Dios y no simplemente la calculadora, y no simplemente nuestra comodidad. Pero habiéndose ya hecho esa pregunta, entonces va a surgir, o contestado esa pregunta, van a surgir las otras. Bueno, vamos a planificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Podemos utilizar indistintamente cualquier método? Si ya la pareja, ¿verdad?, ha podido contestar el hecho de cómo piensan honrar al Señor en cuanto a los hijos que humanamente están planificando tener, el uso de preservativos o de seguir el método llamado del ritmo, ¿verdad?, del calendario basado en las fechas probables de ovulación, serían los que menor problema deberían de representar a nivel de conciencia. Pero ya luego vienen otros métodos que nosotros deberíamos ser mucho más cautelosos o desistir del todo de ellos. Por ejemplo, la famosa llamada té de cobre es abortiva. Las pastillas anticonceptivas. Ellos usualmente van a decir que tienen 3 efectos. Algunos, ¿verdad?, que van a actuar sobre los espermatozoides, que van a impedir la fecundación, pero también mencionan la posibilidad de que un óvulo fecundado, por lo tanto, que ha habido concepción, que ese óvulo no se implante debidamente. Y eso, hermanos, es un efecto abortivo. Como creyentes, nosotros no deberíamos emplear las pastillas con una limpia conciencia, conociendo que ese efecto está ahí, y hasta la fecha yo no conozco de una que no mencione ese como un posible efecto. Entonces, no se dejen llevar por cómo está descrito en la caja, porque obviamente van a tratar de explicar en los términos menos específicos realmente las consecuencias. Muy bien. Luego tenemos que mencionar los métodos de reproducción en sí mismo. ¿Hasta dónde podría llegar una pareja
cuando ve que naturalmente está teniendo problemas para concebir. Hay distintos métodos, por ejemplo, la inseminación artificial, donde el que aporta, ¿verdad?, es el mismo marido. Deberíamos verlo como un método auxiliar sin involucrar a nadie fuera del matrimonio. Pero hay otros que son también igualmente problemáticos en uno u otro sentido. La fecundación in vitro. ¿Qué sucede usualmente con ella? Bueno, lo que pasa es que se llegan a fecundar muchos óvulos y no todos ellos llegan a ser implantados en la mamá o en la futura madre. Hay un riesgo para la madre porque usualmente también muchas de esas noticias de embarazos múltiples, ¿verdad? Pero estamos hablando de 5 o 6, ¿verdad?, que nacen, usualmente es porque este método se fue empleado. Entonces hay un riesgo de salud para la madre. También está la pregunta que debemos hacernos: ¿y qué pasa con los demás que fueron fecundados y no se emplearon? ¿Van a quedar indefinidamente almacenados? ¿Se desecharán como si nada? Nosotros, si entendemos que la vida inicia en el momento de la concepción, debemos entender que ahí hay un problema. Debemos entender que hay un problema si nosotros no nos aseguramos, ¿verdad?, de la cantidad que ha sido fecundada y qué está sucediendo con ellos. Por eso, como les digo, algunos implantan todos y pueden darse estos embarazos múltiples, pero a veces incluso aún con eso quedan varios sin utilizar. Luego también, en estos métodos de inseminación artificial, hay que preguntarse: ¿y qué cuando el donante es alguien ajeno al matrimonio? Unos dirán que eso es un problema porque estamos incluyendo a alguien ajeno al matrimonio. Y para mi parecer eso es así. O sea, es alguien que no tiene nada que ver en la relación matrimonial, ni lo conocemos, pero de una manera está ahí. Pero algunos dirán: bueno, pero es que no ocurrió ningún acto de infidelidad, simplemente es un donante anónimo que ha participado. Bueno, pero entonces hay que hacerse otra pregunta. Igualmente quiere decir que hay hombres que están donando y están teniendo hijos ahí sin saberlo. Y usted puede tener su vida tranquila sabiendo que pueden haber hijos suyos andando por ahí, por los cuales usted tampoco tiene ninguna responsabilidad. Bueno, sabemos que eso ocurre en la vida real de por sí, ¿verdad? Hombres irresponsables que igual sí andan, como dicen popularmente, dejando hijos regados, lo cual está también mal delante del Señor. Pero no es muy diferente del resultado final con cuando las personas, ¿verdad?, buscando como de lugar tener hijos, acuden a un método como este. O también cuando alquilan un vientre. Estamos hablando de una mujer que tiene que negarse a sí misma que todo ese proceso del embarazo. O sea, que uno ve las mamás, ¿verdad?, cómo ese es un momento tan especial para ellas, ¿verdad?, de ver cómo esa vida se va formando, de sentirlo. Pero esa mujer ya de antemano está: aquí tengo que separar cualquier vínculo emocional porque esto es simplemente una transacción económica. Una vez nacido este niño, yo lo entrego. Y es también un menosprecio, ¿verdad?, a todo este proceso. También vinculado al tener hijos, cabe, ¿verdad?, como recordatorio el hecho de la adopción, que nosotros no debemos verlo solo como la alternativa para los que tienen dificultades o la imposibilidad de concebir naturalmente, sino que aquí hay un llamado a que más familias cristianas debemos considerar. El hecho de adoptar no nos hace mejores creyentes que otros, pero sí da una oportunidad visible de ilustrar lo que Dios hizo al adoptarnos a nosotros y recibirnos como parte de la familia celestial. Entonces, esto en cuanto a los métodos. Una nota final: cuando se están hablando de estos procedimientos, ¿verdad?, donde se está manipulando óvulos para que sean fecundados y demás, hay un autor, particularmente John Frame, que también aprovecha para hablar de todo lo que tiene que ver con la manipulación genética. El tema es interesante. Desde mi óptica, es más relevante dentro del sexto mandamiento, dentro del no matarás y del preservar la vida. ¿Por qué? Porque en esta manipulación genética, eso es lo que está sucediendo. Muchos embriones son descartados. ¿Cuáles son las consecuencias, verdad, para aquellos que son manipulados genéticamente en cuanto a su propia vida? Me parece que es más relacionado con ello. Pero en tanto se respeten los principios de no matarás y de preservar la vida, nosotros tenemos que ver que en los avances médicos, en los estudios genéticos que se hagan, pueden haber muchas bendiciones
para aliviar enfermedades, para tener curas para ciertos padecimientos que ahora no disponemos, siempre y cuando no perdamos de vista que el alivio final y la liberación de la muerte solamente la tenemos a través de Cristo. Pero debemos estar también atentos a ello, porque sabemos que hay personas sin escrúpulos que manipulan la vida de las personas y están jugando realmente a ser Dios. Y ahí también debemos ser enfáticos. Las consideraciones finales para cerrar el mandamiento, hermanos, quedarán entonces para el próximo domingo. Aprovechen entonces para enviar las últimas preguntas que tengan, que los casos que quieran ver, para mencionarlos brevemente el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Recuerden que cualquier consulta puede acercarse a los pastores. Que el Señor les bendiga. Pueden pasar a tomarse un cafecito, un bocadillo.